Mi esposa insistió en que nunca revisáramos la vieja caja fuerte del sótano y entendí por qué el día que llegó la policía. Nunca pensé que escribiría esto en Reddit, pero después de todo lo que pasó necesito saber si alguien más habría actuado como yo. Tengo 38 años. Estoy casado con Laura desde hace 9. Nos conocimos en la universidad. Siempre fue una persona extremadamente organizada. Era de esas personas que guardan las facturas por orden alfabético, hacen copias de seguridad de todo y nunca olvidan una fecha importante. Nuestra vida era bastante tranquila. Vivíamos en una casa antigua que compramos hace 4 años. La casa pertenecía a un matrimonio mayor que había fallecido pocos meses antes de venderla. Necesitaba muchas reparaciones, pero tenía algo que nos enamoró desde el primer día. Un sótano enorme construido completamente en hormigón. Yo siempre soñé con convertirlo en un taller. Durante los primeros meses apenas bajábamos. Había muebles viejos, herramientas oxidadas y decenas de cajas que los antiguos propietarios habían dejado porque, según la inmobiliaria, no tenían valor. Un sábado decidimos empezar a limpiarlo. Fue entonces cuando encontré una caja fuerte empotrada en la pared. Era pequeña. Apenas del tamaño de un microondas. Estaba detrás de un armario metálico cubierto de polvo. Recuerdo que llamé a Laura para enseñársela. Esperaba que se sorprendiera. Pero ocurrió algo muy extraño. Se quedó completamente inmóvil. No dijo una palabra durante varios segundos. Después sonrió de una manera muy forzada. Y dijo: «Seguro está vacía». Le respondí que podríamos llamar a un cerrajero. Su reacción me desconcertó. «No vale la pena». Intentó cambiar de tema inmediatamente. Aquello me llamó la atención. Pero tampoco insistí. Pensé que simplemente no quería gastar dinero. Sin embargo, durante los meses siguientes empecé a notar pequeños detalles. Cada vez que mencionaba el sótano, Laura encontraba alguna excusa para bajar antes que yo. Si yo decía que iba a ordenar las herramientas, ella respondía que primero tenía que limpiar. Si quería pintar una pared, decía que había humedad. Siempre encontraba una razón para impedir que me acercara a aquella caja fuerte. Un día incluso descubrí que había colocado varias cajas justo delante de ella. Como si quisiera ocultarla. Empecé a pensar que simplemente le daba miedo abrirla. Hasta que ocurrió algo todavía más raro. Una noche me desperté porque escuché ruido en el sótano. Miré el reloj. Eran las 3:12 de la madrugada. Bajé creyendo que alguien había entrado a la casa. Encontré a Laura sentada frente a la caja fuerte. Solo estaba mirándola. No hacía nada más. Cuando me vio se levantó tan rápido que casi tira una lámpara. Le pregunté qué estaba haciendo. Respondió: «No podía dormir». Le pregunté por qué estaba en el sótano. Dijo que había bajado a buscar una caja de Navidad. Era julio. No había ninguna decoración navideña allí. No insistí. Pero desde esa noche algo cambió. Empecé a sentir que mi propia casa escondía algo que yo desconocía. 2 semanas después decidí llamar a un cerrajero sin decirle nada. Quería darle una sorpresa. El hombre llegó un martes por la mañana. Tardó menos de 20 minutos en abrir la cerradura. Cuando la puerta finalmente cedió, ambos nos quedamos mirando el interior. No había dinero. Ni joyas. Ni documentos antiguos. Solo había una caja de cartón perfectamente cerrada con cinta adhesiva. Encima tenía escrita una única palabra con rotulador negro: «No». El cerrajero soltó una pequeña risa. Dijo que probablemente era una broma del antiguo propietario. Le pagué y se fue. Me quedé solo mirando aquella caja durante casi 5 minutos. Finalmente corté la cinta. Dentro encontré decenas de fotografías. Todas muy antiguas. La mayoría eran de una misma familia. Un matrimonio. 2 niños. Un perro. También había cartas. Recibos. Y una libreta azul bastante deteriorada. No entendía absolutamente nada. Hasta que vi una fotografía que me hizo sentir un escalofrío. Era Laura. No alguien parecido. Era ella. Mucho más joven. Tendría unos 18 o 19 años. Estaba sonriendo delante de aquella misma casa. La fecha escrita detrás decía: verano de 2006. Me quedé congelado. Según todo lo que sabía, Laura jamás había vivido allí. Nunca me había mencionado esa casa. Nunca. En ese momento escuché abrirse la puerta principal.
Laura había vuelto del trabajo antes de lo habitual. Bajó al sótano llamándome. Cuando me encontró con aquella fotografía en la mano, perdió completamente el color de la cara. No intentó explicarse. No preguntó qué había encontrado. Solo dijo exactamente 6 palabras. Necesito que cierres esa caja ahora. Le pregunté quiénes eran las personas de las fotografías. No respondió. Le enseñé la imagen donde aparecía ella. Se sentó lentamente en el suelo. Comenzó a llorar. Y durante casi un minuto entero no dijo absolutamente nada. Finalmente levantó la cabeza. Y pronunció una frase que hizo que todo lo que creía saber sobre mi esposa dejara de tener sentido. Esa no es la primera vez que vivo en esta casa. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que había escuchado mal. Laura respiró hondo varias veces antes de volver a hablar. Viví aquí cuando tenía 19 años. La miré sin entender nada. ¿Cómo que viviste aquí? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Se secó las lágrimas con la manga del suéter. Porque juré que nunca volvería. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Después tomó la fotografía de mis manos. La observó unos instantes. Esta foto la tomó mi padre. Aquella respuesta solo generó más preguntas. Laura comenzó a contarme una historia que jamás imaginé escuchar. Cuando terminó el instituto, sus padres compraron aquella casa porque querían empezar una nueva vida. Ella vivió allí apenas 8 meses. 8 meses que, según sus propias palabras, cambiaron su vida para siempre. Le pregunté qué había pasado. Me respondió que su padre había desaparecido. Así, sin más. Una mañana salió a trabajar y nunca volvió. La policía investigó durante meses. No encontraron un cuerpo. No encontraron un sospechoso. Ni siquiera encontraron el coche. Simplemente desapareció. Su madre nunca volvió a ser la misma. Vendieron la casa menos de un año después. Y ambas se mudaron a otra ciudad para empezar de cero. Le pregunté por qué nunca me había contado nada de eso. Bajó la cabeza. Porque durante años intenté convencerme de que nunca ocurrió. Sentí un escalofrío. Miré otra vez la caja. Entonces, ¿por qué siguen aquí todas estas cosas? Laura negó lentamente. No deberían estar. Empezamos a revisar el contenido con más calma. Había cartas de su padre dirigidas a su madre. Recibos de supermercado. Un reloj detenido exactamente a las 8:17. Y la libreta azul. Laura la abrió con las manos temblando. Era el diario personal de su padre. Las primeras páginas hablaban de trabajo, de la familia y de reformas en la casa. Todo parecía completamente normal. Hasta que llegamos a las últimas semanas. Las anotaciones cambiaban por completo. Escribía que alguien entraba en la casa cuando ellos dormían. Que algunas herramientas aparecían en lugares distintos. Que escuchaba pasos en el sótano durante la madrugada. Pensé que podía tratarse de paranoia. Hasta que encontramos una anotación fechada 3 días antes de su desaparición. Decía: si algún día alguien encuentra esta libreta, que nunca confíe en el hombre de la chaqueta verde. Laura levantó la vista. Mi padre siempre hablaba de un vecino que vestía igual todos los días. Seguimos leyendo. En la última página solo había una frase. No creo que me quede mucho tiempo. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté si aquella libreta había sido entregada a la policía. Me respondió que nunca la había visto. Ni siquiera sabía que existía. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. 2 policías. Pensé que se trataba de algún vecino. Pero uno de ellos preguntó directamente por Laura utilizando su apellido de soltera. Nos pidió permiso para entrar. Se sentaron en el salón. El más veterano sacó una carpeta bastante gruesa. Nos explicó que la semana anterior un laboratorio había logrado identificar unos restos humanos encontrados hacía años en un terreno situado a pocos kilómetros de nuestra casa. Después pronunció el nombre del padre de Laura.
Ella rompió a llorar inmediatamente. Habían pasado casi 20 años. Durante todo ese tiempo la familia nunca supo qué había ocurrido. El agente continuó hablando. La investigación se había reabierto gracias a nuevas pruebas de ADN. Ahora necesitaban revisar cualquier objeto que hubiera pertenecido a él. En ese momento les enseñamos la caja. Los policías se miraron sorprendidos. Uno de ellos tomó la libreta con muchísimo cuidado. Pasó varias páginas. Y de repente se detuvo. En la contraportada había un sobrepegado con cinta. Ninguno de los dos lo había visto. Dentro había una llave pequeña y un papel doblado. El agente abrió lentamente la nota. Solo decía una dirección. Era un almacén al otro lado de la ciudad. 2 días después nos llamaron para acompañarlos. Dentro del almacén encontraron decenas de cajas pertenecientes al padre de Laura. Herramientas, documentos, fotografías y una caja metálica cerrada. Dentro había cintas de video. Las enviaron a digitalizar. Una semana más tarde nos citaron otra vez. En una de las grabaciones aparecía el vecino de la famosa chaqueta verde entrando varias veces en la casa mientras la familia no estaba. Había estado utilizando una copia de las llaves durante meses. La investigación descubrió algo todavía peor. El vecino llevaba años robando documentación, dinero y objetos de varias viviendas del barrio aprovechando que trabajaba para una empresa de mantenimiento. Cuando el padre de Laura lo descubrió, decidió denunciarlo. Nunca llegó a hacerlo. El hombre había fallecido hacía 5 años por causas naturales. Jamás respondió ante la justicia. Pero gracias a aquellas grabaciones y a los documentos encontrados, la policía pudo reconstruir finalmente lo ocurrido y cerrar el caso oficialmente. Cuando terminó todo, Laura me confesó algo que llevaba años guardando. La verdadera razón por la que no quería abrir aquella caja fuerte no era porque recordara lo que había dentro. Era porque temía que, al abrirla, descubriera que toda su vida había estado construida sobre una mentira. Meses después decidimos restaurar completamente el sótano. La caja fuerte sigue allí. Vacía. No porque olvidemos lo que ocurrió, sino porque nos recuerda que algunas respuestas pueden tardar 20 años en aparecer. Actualización, 8 meses después. Muchos me preguntaron si vendimos la casa. La respuesta es no. Laura fue quien tomó la decisión. Un sábado bajó al sótano con una fotografía de sus padres. La dejó dentro de la caja fuerte. La cerró. Y me dijo sonriendo: por primera vez desde que tenía 19 años, esta casa ya no me da miedo.